impresiones de esta cumbre tan postergada en algún momento? Como bien dices, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños empieza a consolidarse como una institución que apunta hacia la integración regional. Fíjate que hay una reflexión bien importante, si me lo permites, porque primero que nada, desde los encuentros en México de la CELAC, el presidente López Obrador decía en la Ciudad de México que era importante que la CELAC no se convirtiera en la OEA. La CELAC primero venía a disputarle un lugar histórico en el continente a la Organización de Estados Americanos, que es así, querido Juanjo, está completamente supeditada a Estados Unidos y que más bien, lejos de ser una pequeñita ONU que garantizara la coexistencia pacífica en el continente, se ha convertido en una herramienta del golpismo, sobre todo de gobiernos populares en la región. Lo vimos en el caso de Venezuela, lo hemos visto antes en los años 50 y 60 en República Dominicana, en Guatemala, lo vimos después en Honduras, en Venezuela, en Bolivia. En Venezuela quedó en intento, afortunadamente. Pero Fidel la le OEA, llamaba al Ministerio de las Colonias, ¿no? exactamente, ha estado más haciendo un papel, qué bueno que sacas el concepto del Ministerio de las Colonias, porque ha sido más bien un administrador de los golpes de Estado a los que Washington ha dado palomita en su lista. Y López Obrador decía, la CELAC primero tiene que ser una organización contestataria, pero que no se quede solamente ahí, que como organización busque la integración regional bajo el modelo europeo. Porque mira, yo le quiero decir a la gente, tanto a la gente del J como a la gente de tu profe de RI, que he sido muy crítico con Europa, con la Unión Europea en particular, por el papel de subordinado frente a Estados Unidos cuando tenía todo el camino por andar, mi querido Juanjo, para consolidar esta integración regional que demostró una cosa, que los seres humanos de culturas, religiones e intereses diferentes y nacionalidades diferentes, después de haberse matado horriblemente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, si negociaban, si construían instituciones que los llevaran a todos a coexistir pacíficamente, se podría lograr no solamente la paz, sino también la construcción de un andamiaje, de una ingeniería que impactara a la gente de a pie y que construyera clases medias, que es lo que vimos en Europa. Es decir, la gran contribución de la Unión Europea, cuando uno revisa la historia europea, Juanjo, de por lo menos los últimos 2000 años, era de guerras. O sea, siempre han sido muy salvajes en aquel continente, demasiado salvajes, hasta que se formó la Unión Europea y hasta que dos países que siempre estuvieron enfrentados, Alemania, primero como Prusia y ahora como Alemania y Francia, se pusieron a negociar y construyeron la paz, y esa paz empezó a permear a todos los demás países. Entonces, López Obrador decía, si Europa lo pudo lograr, teniendo idiomas, religiones, intereses y posturas históricas diferentes, y pudo hacer que los países de Europa ya no entraran en una guerra fratricida entre ellos desde el año 45 hasta lo de Serbia en los años 90, pues ni modo que América Latina y el Caribe no lo podamos hacer cuando tenemos un idioma común, tenemos una religión común, o por lo menos un enfoque, ¿no? El judeocristianismo, por lo menos. También venimos de historias afines, pueblos sometidos. A todos nos han dado golpes. Es decir, y también exactamente se ha construido un andamiaje institucional a punta de golpes y de represión, de la cual se ha venido sobreponiendo a aquellos gobiernos que representan a las clases populares. Y fíjate que ese discurso permeó, porque después Argentina, dentro de los claroscuros que ha mostrado Alberto Fernández, trató de darle continuidad a eso, y ahora que Brasil ha regresado a las grandes ligas y que quedó atrás o parece quedar atrás poco a poco el oscuro peregrinaje de Bolsonaro, llega Lula da Silva, saca a Brasil del aislacionismo en el que solito se había metido y dice, vamos para adelante con el tema de la CELAC, regresan a la CELAC, nos interesa la integración con América Latina, y dicen, América Latina es pacifista, no se dejan imponer la agenda ucraniana pro-europea, que en realidad es pro-Estados Unidos, pro-OTAN, porque el primer punto, querido Juanjo, es que se rechazó que Zelensky diera un discurso. Cuando dicen, a ver, Zelensky es de la Unión Europea, no, pues que no. Zelensky es caribeño, no, pues que no. Zelensky es latinoamericano, no, pues tampoco. Entonces, ¿qué pitos toca Zelensky por acá?
Segundo, que en la declaración conjunta que va a tener lugar el 18 de julio de 2023, no aparezca tampoco nada relacionado con Ucrania, porque Ursula von der Leyen, o von der Kaiser, o von der Pfizer, quería imponerla. Y Josep Borrell, el jefe de la poca diplomacia europea, está afanado en que así suceda. Pero tanto el embajador de Brasil ante la Unión Europea, la canciller mexicana Alicia Bárcena, porque sabemos que está allí en calidad de representante de López Obrador, porque a López Obrador no le gusta ir a estas cumbres, excepto que tengan un impacto directo para México. Y es en este caso, Xiomara Castro de Honduras le reclamaron a Europa, primero, un trato de iguales. Segundo, que si con ese empeño que le dedican dinero, mucho dinero, trillones, decía Xiomara Castro, presidenta de Honduras, a hacer la guerra y a mantener la guerra, se lo dedicaron a construir instituciones con un impacto birregional, Europa se beneficiaría también de lo que puede proveerle América Latina. Y Alicia Bárcena, la canciller mexicana de Relaciones Exteriores, también dijo, nos negamos a seguir siendo proveedores únicamente de materias primas. También tenemos capital humano en potencia, instituciones importantes que necesariamente pueden aportar a mejorar la calidad de la relación birregional. Y esto aunado a lo que decía Lula da Silva, de Europa no puede ir por el mundo imponiendo visiones neocoloniales y sobre todo, y lo más importante, y medidas neoproteccionistas al amparo de sus políticas verdes, porque entonces no nos está dando trato de iguales, y si no hay trato de iguales, entonces nosotros rechazaríamos seguir adelante con esto, que por cierto, tendría que llevarse a cabo cada 2 años, pero duró 8 años en que Europa ni volteaba hacia América Latina hasta ahora que necesitan recursos. Entonces me pareció muy firme y celebré bastante que, con excepción de Boric, que cada vez parece más hijo de Biden, hermanito de Trudeau y hermanito de Macron, todos los demás se portaron a la altura y fueron a presentar una postura común, ¿no? En pro de la igualdad y en pro de consolidar una agenda birregional en donde no se contamine con el asunto de Ucrania, Juan.